El multimillonario entró al tribunal con los documentos del divorcio, hasta que llegó su esposa sosteniendo a su bebé, y lo que sucedió. El aire del foro João Mendes Jr., en el corazón palpitante de São Paulo, pesaba con la humedad de una tarde de septiembre y el silencio cargado de historias rotas. Para Roberto Meneses, el magnate detrás de los rascacielos más imponentes de la ciudad, aquel ambiente era solo una formalidad desagradable más, un obstáculo a superar con la misma eficiencia calculadora con la que aprobaba proyectos de cientos de millones de reales. Cruzó el vestíbulo principal, sus zapatos italianos de cuero pulido, resonando en el mármol gastado, un sonido agudo que cortaba el murmullo constante de abogados apresurados y familias ansiosas. Cada paso era una cuenta regresiva para el final de un capítulo que él mismo se había empeñado en cerrar. En su maletín de cuero no había planos de una nueva empresa, sino los papeles del divorcio, el punto final legal a su matrimonio con Isadora Nogueira. Un matrimonio que comenzó con la promesa de un futuro compartido y terminó en un silencio ensordecedor, lleno solo por el zumbido de correos electrónicos y notificaciones de negocios. Roberto revisó su reloj, un Patek Philippe que valía más que el coche de la mayoría de las personas allí. 14:48, 12 minutos de antelación. La puntualidad era una religión para él, un pilar de control en un mundo caótico. Pero allí, en aquel pasillo laberíntico y mal iluminado, el control parecía una ilusión. Aquello no era una fusión empresarial, era la disolución de una vida. Recordaba vagamente una conversación con su abogado, el Dr. Alan Carr, un hombre pragmático y caro, que mencionó la necesidad de documentación extra a causa del niño. Roberto solo asintió, con la mandíbula tensa. El niño. Así se refería a Bernardo en su propia mente, como un elemento en una lista de tareas pendientes. Una complicación logística. Sabía de la existencia de su hijo, por supuesto. Cada notificación del hospital Albert Einstein, cada cobro del pediatra, cada correo de Isadora con actualizaciones, era debidamente recibido, leído por su asistente y archivado en una carpeta digital llamada Personal Isadora. Una carpeta que nunca abría. La sala 304, juzgado de familia, tenía una puerta de madera oscura que crujió al ser empujada. El interior era decepcionantemente banal. Una iluminación fría de lámparas fluorescentes bañaba el ambiente con una luz pálida, revelando la alfombra desgastada y los muebles de madera oscura que ya habían presenciado demasiados dramas. Su abogado ya estaba en la mesa, organizando una pila de documentos con la precisión de un cirujano. «¡Doctor Meneses!», saludó Alencar con voz neutra. «Listo. Terminemos con esto rápido», respondió Roberto, con la voz más áspera de lo que pretendía. Se sentó, y la única señal de su agitación interior fue el tamborileo impaciente de sus dedos en la superficie pulida de la mesa. El juez, un hombre de unos 60 años, con cabello canoso y una expresión de aburrimiento profesional, carraspeó. Proceso N. Tosandomu Meneses Nogueira, acción de disolución de matrimonio. Fue entonces cuando la puerta de la sala se abrió de nuevo. Un crujido lento y deliberado que, por alguna razón, erizó la nuca de Roberto. No se giró. En negociaciones de alto riesgo, había aprendido a ignorar distracciones, a mantener el foco absoluto en el objetivo. Pero el silencio que siguió a aquel crujido era diferente. Era un silencio denso, cargado de significado. Y entonces, los pasos, suaves, casi vacilantes,
Los mismos pasos que Isadora daba en las madrugadas, intentando no despertarlo cuando él por fin llegaba a casa, después de una teleconferencia con inversores en Dubái. «Con permiso, señoría», sonó su voz, y fue como si una corriente eléctrica recorriera la espalda de Roberto. «Pido disculpas por el retraso». Él se giró, y el mundo se detuvo. Isadora estaba parada en la entrada, su silueta enmarcada por la luz del pasillo. Pero no estaba sola. En sus brazos, acurrucado en una manta azul claro que realzaba el color miel de sus ojos, estaba un bebé, un niño de 5 meses, con un mechón de pelo oscuro y rebelde, y ojos que eran una copia inconfundible de los suyos. El mismo gris acero que intimidaba a consejos de administración y aniquilaba a competidores. El bebé, Bernardo, estaba despierto. La pequeña mano cerrada en un puño diminuto, los ojos curiosos recorriendo el ambiente extraño, completamente ajeno al hecho de que su simple presencia acababa de demoler la fortaleza emocional de su padre. La respiración de Roberto se quedó atrapada en la garganta. No era la sorpresa. Sabía de Bernardo desde el día en que el resultado positivo del test de embarazo apareció en su correo electrónico, reenviado por Isadora, con una única frase: «Necesitamos hablar». El shock era por verlo. Verlo por primera vez. Era como mirarse en un espejo que no reflejaba solo sus facciones, sino cada elección, cada omisión, cada acto de indiferencia que lo había llevado hasta ese momento exacto. Los ojos de Isadora encontraron los suyos a través de la sala. No había rabia en ellos, lo que de alguna manera lo hacía infinitamente peor. Había solo una resignación tranquila, la aceptación de quien ya lo había esperado todo, y ahora no esperaba nada más. El juez levantó la mirada de los papeles, su expresión cambiando de hastío a una atención cautelosa. «Señora Nogueira, no se me había informado de la presencia de un menor en la audiencia de hoy». «A mí tampoco, señoría», respondió Isadora, con voz firme, mientras acomodaba a Bernardo en el otro brazo, con la fluidez de quien aprendió a hacer todo con una sola mano. Pero la niñera tuvo una emergencia y no podía posponer esta audiencia de nuevo. Las palabras lo golpearon como un puñetazo. ¿Cuántas veces había pospuesto? ¿Cuántas veces la había hecho reorganizar su vida en torno a su agenda, solo para que su asistente, la eficiente e impersonal Vanessa, llamara en el último minuto con una excusa sobre una reunión inaplazable? Roberto Meneses construyó un imperio siendo el hombre más fuerte en cualquier sala. Pero allí, en esa sala de tribunal fría e impersonal, observando a la mujer que una vez amó sostener al hijo que nunca se molestó en conocer, se dio cuenta de que todo su poder, toda su fortuna, no significaban absolutamente nada. Las dos personas más importantes de su vida estaban a pocos metros de distancia, y para ellas, él era solo un extraño. Un extraño con el mismo apellido y los mismos ojos. El silencio en la sala de audiencias se estiró como un hilo de acero, tenso y a punto de romperse. El juez, Dr. Matos, se quitó las gafas de lectura y las puso sobre la pila de expedientes. Observó la escena. El multimillonario impecablemente vestido, pero visiblemente afectado. La mujer de una dignidad silenciosa, acunando un bebé, que era la imagen en miniatura del hombre y el abismo de dolor y tiempo que los separaba. Era un drama familiar, como tantos otros que ya había presidido. Pero había algo allí, una corriente subterránea de tragedia y oportunidad que lo hizo dudar. «Dadas las circunstancias», dijo finalmente, con la voz resonando en el silencio, «y la presencia del menor, que altera fundamentalmente la naturaleza de esta discusión,
Declaro un receso de 20 minutos. Sugiero que las partes usen este tiempo para conversar. Quizás encuentren un terreno común que no estaba en los autos del proceso. Dr. Alencar, el abogado de Roberto, se inclinó inmediatamente, susurrando sobre pensión alimenticia, custodia y la complicación que la presencia del niño traía para la división de bienes. Pero sus palabras eran un ruido blanco, un zumbido distante. El foco de Roberto estaba enteramente en Isadora, que sin siquiera mirarlo, ya se dirigía hacia la puerta. Se levantó de un impulso, la silla arrastrándose por el suelo con un sonido áspero que pareció profanar la quietud del lugar. ¡Isadora! Ella se detuvo, pero no se giró. Bernardo, sintiendo la tensión en el cuerpo de su madre, comenzó a quejarse. Un sonido bajo y lastimero que tiró de algo dentro del pecho de Roberto, un instinto primitivo que no sabía que poseía. «Necesitamos hablar», dijo él, la voz ronca fallando en el intento de sonar autoritaria. Isadora finalmente se giró, y el movimiento fue lento, deliberado. Acomodó a Bernardo en su hombro, un gesto tan natural que hablaba de noches sin dormir y de una profunda soledad. Una sonrisa amarga, casi imperceptible, tocó sus labios. Ahora quieres hablar, Roberto. Qué timing interesante el tuyo. El pasillo del foro, con sus paredes beige y el olor a polvo y desinfectante, se convirtió en el escenario de una batalla que no se libraría con palabras altas, sino con el peso abrumador de lo no dicho durante meses. Otras personas pasaban junto a ellos, inmersas en sus propios dramas, pero para Roberto era como si estuvieran solos en un vacío. Bernardo se había calmado, la cabecita apoyada en el hombro de Isadora, los dedos minúsculos enrollados en la tela de su suéter. Roberto se sintió incapaz de desviar la mirada. Estudiaba cada detalle, la curva perfecta de la oreja, la forma en que el cabello oscuro formaba un remolino en la parte superior de la cabeza, la seriedad de la expresión que lo hacía parecer un ejecutivo en miniatura. «Tiene tu barbilla terca», dijo Isadora, con la voz desprovista de emoción, notando el escrutinio de Roberto. «Y tus ojos. Cuando se enfada, parece un mini dictador a punto de despedir a alguien». Yo veo», tartamudeó Roberto, las palabras sonando inadecuadas, clínicas. «¿Ves? Lo estás mirando como si fuera un balance trimestral, Roberto, analizando los activos, calculando el potencial. No estás viendo a tu hijo, estás viendo una anomalía en tus planes». La sangre subió al rostro de Roberto. «Eso no es justo». La risa de Isadora fue corta y sin alegría. «¿Justo? ¿Quieres hablar de lo que es justo? Pasé 36 horas de parto, Roberto. 36 horas. ¿Y sabes dónde estabas?» Él lo sabía. La memoria, que había reprimido con tanto ahínco, regresó con la fuerza de un tren desbocado. La suite presidencial del Four Seasons, en Lisboa. La reunión para cerrar la adquisición del grupo lusitano, un negocio que lo colocaría en la cima del mercado europeo. Recibió la llamada del hospital a las 2 de la mañana, hora local. Silenció el teléfono, diciéndose a sí mismo que el parto podría llevar días, que tomaría el próximo vuelo. Pero luego vino la llamada de emergencia de un socio, un problema con las cláusulas, una amenaza de cancelación. «Lisboa», susurró, la palabra saliendo como una confesión. «Lisboa», confirmó ella, con la voz cortante. «Cerrando un negocio que tu equipo de 20 personas podría haber finalizado. Mientras tu hijo nacía. Mientras yo estaba sola, asustada y con una hemorragia que asustó a los médicos». Bernardo se movió, sintiendo la angustia en la voz de su madre, y soltó un pequeño suspiro. Isadora inmediatamente se suavizó. El instinto maternal,
superando la rabia. Besó la parte superior de su cabeza, murmurando palabras de consuelo que Roberto no pudo escuchar. La ternura de ese gesto, un acto de amor tan puro e inconsciente, rompió algo dentro de él. No fue hecho para provocarlo, al contrario, fue la prueba de que él ya no era parte de esa ecuación. Ella era un universo completo para ese niño, porque él, el padre, había elegido ser un agujero negro. Yo no sabía de las complicaciones, dijo él, con la voz baja. Lo habrías sabido si hubieras contestado una de las 27 llamadas, o si hubieras devuelto uno de los mensajes, o si hubieras ido a una sola consulta en 9 meses. La voz de ella permanecía estable, pero él podía ver el leve temblor en sus manos. Te envié las fotos de la ecografía, Roberto. Te envié un video cuando empezó a dar patadas. Llamé llorando cuando el médico dijo que estaba de nalgas y que tal vez necesitaríamos una cesárea de emergencia. Cada frase era una nueva puñalada. Recordaba las notificaciones, los archivos adjuntos que veía en la pantalla del celular y descartaba con un deslizamiento de dedo, pensando, lo veo después. El después que nunca llegaba. La noche que nació, continuó ella. Hasta el último minuto, pensé que ibas a entrar por esa puerta del hospital. Incluso después de todo, una parte estúpida de mí creía que, a la hora que realmente importaba, aparecerías. Roberto quiso defenderse, quiso hablar de la presión, de los plazos, de la responsabilidad que sentía por sus miles de empleados. Pero de pie en ese pasillo, mirando al hijo que nunca sostuvo y a la mujer cuya fuerza había subestimado tanto, todas sus excusas sonaban a polvo. Estaba construyendo un futuro para nosotros, dijo él, las palabras vacías incluso para sus propios oídos. No, corrigió Isadora con una sencillez devastadora. Estaba construyendo un imperio para usted. Nosotros éramos solo un elemento en su lista de espera, aguardando pacientemente un hueco en su agenda. Un guardia de seguridad del foro pasó, su radio crepitando con códigos indescifrables, y el sonido pareció devolverlos a la realidad. Isadora miró a Bernardo, que se había dormido en su hombro, el pequeño puño todavía apretado en su suéter. Cuando levantó los ojos hacia Roberto de nuevo, algo había cambiado. La rabia había dado paso a un cansancio profundo. No estoy tratando de castigarte, Roberto. Solo me cansé de ser invisible. La frase lo golpeó con la fuerza de una revelación, porque era verdad. En algún punto del viaje, había hecho que las dos personas más importantes de su vida desaparecieran. No por maldad, sino por el crimen mucho más sutil y cruel de la indiferencia. Y ahora, con los papeles del divorcio esperando una firma, se dio cuenta de que estaba a punto de hacer que su invisibilidad fuera permanente y legal, continuando exactamente donde paramos, sumergiéndonos aún más en la tensión del pasillo y en las consecuencias de las elecciones de Roberto. La frase de Isadora, «Solo me cansé de ser invisible», flotó en el aire pesado del pasillo, más demoledora que cualquier grito o acusación. Invisible. La palabra resonó en la mente de Roberto, desmantelando la imagen que tenía de sí mismo, la de un arquitecto de destinos, un hombre que construía el futuro. Él no construía. Él borraba. Borraba a su esposa, a su hijo, a su propia vida fuera de las salas de reunión. El receso de 20 minutos concedido por el juez se había transformado en una eternidad en aquel pasillo, un purgatorio de mármol y luz fría, donde Roberto era forzado a enfrentar el fantasma de sus propias decisiones. Miró a Bernardo, dormido en el hombro de Isadora, una pequeña vida que respiraba ajena al terremoto que su simple presencia había causado. El niño era la prueba viva y palpitante de un mundo entero
que había sucedido sin él. Invisible, repitió Roberto, la voz un susurro ronco. Nunca quise que te sintieras así. Isadora soltó un suspiro, no de impaciencia, sino de un agotamiento que parecía venir del alma. Nunca quisiste muchas cosas, Roberto. Nunca quisiste perder una oportunidad de negocio. Nunca quisiste parecer débil ante un competidor. Nunca quisiste delegar una decisión crucial. El problema es que, para garantizar todo lo que no querías perder, renunciaste a lo único que deberías haber protegido. Nosotros. Ella lo encaró, y por primera vez en meses, él vio una chispa de la mujer de la que se había enamorado. No la figura resignada de la sala de audiencias, sino una mujer de una fuerza feroz, forjada en el fuego de la decepción. ¿Tienes alguna idea de lo que es pasar una madrugada entera cronometrando contracciones sola, con el celular en la mano, esperando que suene, sabiendo que la persona al otro lado del mundo está más preocupada por las cláusulas de un contrato que por el nacimiento de su propio hijo? La memoria de Lisboa volvió a atormentarlo, pero esta vez con detalles que él se había obligado a olvidar. La botella de vino de Oporto de 50 años que el presidente del grupo lusitano había abierto para celebrar. El brindis por el futuro. Su futuro. Mientras tanto, a 8.000 kilómetros de distancia, su futuro, el verdadero, luchaba por venir al mundo. Recibí las llamadas, Isa, pero la negociación era compleja. Había millones en juego, el sustento de miles de familias que dependen de Meneses Constructora. Intentó, la voz sonando patética incluso para sí mismo. Era la justificación estándar, el escudo que siempre usaba para defenderse de cualquier acusación de negligencia personal. El trabajo era su nobleza, su excusa universal. «¿Familias?», replicó ella, la voz subiendo un tono, atrayendo la mirada de un abogado que pasaba apresurado. «No uses a otras familias como tu coartada, Roberto. No cuando destruiste la tuya. ¿Crees que no sé cómo funciona? Tienes un equipo de los mejores ejecutivos del país. Alencar, Sofía, Ricardo, cualquiera de ellos podría haber asumido. Pero no confías en nadie. Necesitabas estar allí. Necesitabas la victoria, el crédito, la foto en el periódico de economía. Necesitabas ser el héroe de tu imperio, incluso si eso significaba ser el villano de tu propia historia. Cada palabra era un clavo siendo martillado en su ataúd de excusas. Quería argumentar, decir que no era tan simple, que la presión era inmensa, pero la verdad en su mirada lo desarmaba. Ella lo conocía mejor que nadie, incluso mejor que él mismo. ¿Y las consultas?, continuó ella, la voz ahora temblando de un dolor contenido. Olvida Lisboa por un segundo. ¿Y los meses anteriores, la primera vez que escuchamos latir su corazón? Grabé el sonido y te lo envié. Respondiste con un emoji de pulgar hacia arriba. Un emoji, Roberto, para el sonido del corazón de tu hijo. La consulta en la que descubrimos que era un niño. Te llamé emocionada y dijiste, «Genial, Isa, pero ¿podemos hablar después? Estoy a punto de entrar en una reunión importante». La reunión nunca terminaba, ¿verdad? El mundo de los negocios nunca se detiene, pero el embarazo tiene un fin. La infancia tiene un fin. Y te lo estabas perdiendo todo. Él se encogió. Recordaba el emoji. Recordaba la llamada. En aquel momento, parecieron interrupciones triviales en días repletos de decisiones que valían fortunas. Ahora se daba cuenta de que eran invitaciones a un mundo mucho más valioso, que él había rechazado repetidamente. «Te envié fotos de mi barriga creciendo», dijo ella, con la voz embargada. «Quería que formaras parte, incluso a distancia.
Quería que vieras la transformación, que sintieras que él se estaba volviendo real. Nunca comentaste ninguna de ellas. No sé si siquiera las abrías. Él las abría, por un segundo, antes de archivarlas. Las miraba con una mezcla de pavor y distanciamiento, como si estuviera viendo la vida de otra persona. Era más fácil tratar todo como un proyecto futuro, algo para lidiar cuando tuviera tiempo. Pero el tiempo, ahora lo entendía, no era un recurso que se acumulaba, era un río que pasaba, y él estaba parado en la orilla, viendo cómo todo se iba. La peor noche, continuó Isadora, y su voz bajó a un susurro conspiratorio, como si compartiera un secreto terrible. Fue cerca de un mes antes de que naciera. Me desperté con un dolor fuerte. Llamé a la doctora Helena y ella me dijo que fuera al hospital, que podría ser un parto prematuro. Conduje hasta allí sola, a las 3 de la mañana. Me quedé 5 horas en observación, sola, rezando para que no fuera nada, para que él estuviera seguro. ¿Y dónde estabas tú? En una conferencia en Dubái, dando una charla sobre visión de futuro y legado. ¿Qué legado, Roberto? ¿Edificios de hormigón y cristal? Ellos no van a sostener tu mano cuando seas viejo. No van a llamarte papá. La imagen de ella, sola en la madrugada, conduciendo al hospital, embarazada y con miedo. Fue la que finalmente lo quebró. La armadura de racionalizaciones, de excusas sobre trabajo y responsabilidad, se resquebrajó y se deshizo en polvo. Él no era un capitán de la industria, era un cobarde, un hombre que huía de la intimidad, del compromiso real, de la vulnerabilidad que la paternidad exigía, escondiéndose detrás de la fachada impenetrable de hombre de negocios. Yo, empezó, pero no había nada que decir. Un lo siento sonaría como un insulto, una palabra demasiado pequeña para un error tan gigantesco. Miró el rostro de Isadora, las líneas de cansancio alrededor de sus ojos, que no estaban allí un año antes. Miró a Bernardo, que se movió en el sueño, haciendo un pequeño sonido con los labios. Ese niño era un milagro que él había tratado como un inconveniente. Convertiste a nuestra familia en un pie de página en tu agenda corporativa, Roberto, dijo ella, verbalizando el pensamiento que acababa de formarse en la mente de él. Un elemento a marcar, posponer, delegar a tu asistente. Y me cansé de luchar por un espacio en tu vida. Así que me detuve. Me enfoqué en crear un espacio seguro para él. Un mundo donde no necesitaría competir con una hoja de cálculo de Excel por el amor de su padre. El guardia de seguridad del foro se acercó a ellos con cautela. Señores, el receso está casi al final. El juez solicita su regreso a la sala de audiencias. La realidad volvió como un puñetazo en el estómago. La sala, el divorcio, la firma final. Estaba a minutos de formalizar su ausencia, de transformar su fallo como esposo y padre en un documento legal. Miró a Isadora, a su hijo en sus brazos, y un pánico diferente a cualquier crisis empresarial se apoderó de él. No era el miedo a perder dinero o poder. Era el miedo aterrador y absoluto a perder todo lo que realmente importaba. A mirar atrás, dentro de 20 años, y ver solo el contorno vacío del hombre que podría haber sido, del padre que nunca se convirtió. No podía permitir que esa firma fuera el punto final. Tenía que ser una coma, una pausa, una oportunidad, por pequeña que fuera, de intentar reescribir el siguiente párrafo. Cuando regresaron a la sala 304, el aire parecía aún más enrarecido. Roberto sentía las miradas de su abogado y del juez sobre él, pero su atención estaba clavada en Isadora.
que se había sentado en la silla junto a su abogada, acunando a Bernardo, que ahora se quejaba, empezando a despertar. El juez Matos carraspeó, listo para retomar el proceso. Bien, espero que el receso haya sido productivo. Si las partes están listas, podemos proceder con los términos de la disolución. ¡Ah, señoría! Roberto lo interrumpió, la voz sorprendentemente firme. Todos en la sala se giraron hacia él. Me gustaría hacer una petición. La palabra de Roberto, señoría, cortó el aire viciado de la sala de audiencias con la precisión de un bisturí. El juez Matos, que ya se acomodaba las gafas para leer los términos finales del acuerdo, se detuvo y levantó las cejas. El doctor Alencar, el abogado de Roberto, se puso rígido en su silla, una clara señal de que aquello no formaba parte del guión meticulosamente planeado. Del otro lado, Isadora, que acunaba a un Bernardo ahora despierto y quejumbroso, levantó la mirada, una expresión de cautela y agotamiento en su rostro. Ella ya había visto a Roberto usar esa misma entonación para dominar salas de reunión y dar la vuelta a negociaciones perdidas. Era la voz del hombre que no aceptaba un no. «Proceda, doctor Meneses», dijo el juez, el tono neutro apenas escondiendo una nueva chispa de interés. Roberto se levantó, no con la arrogancia de quien está acostumbrado a mandar, sino con la vacilación de quien pisa terreno desconocido. Sus ojos no estaban en el juez, sino fijos en Isadora y en el pequeño ser en sus brazos, que ahora lo encaraba con esos mismos ojos grises, curiosos y sin juicio. «Señoría, yo pido un aplazamiento». Un murmullo recorrió el pequeño grupo. Alencar se inclinó para susurrar algo, pero Roberto lo ignoró. «¿Un aplazamiento?», cuestionó el juez. «¿Basado en qué? Los términos ya han sido acordados por ambas partes». «Basado en el hecho de que fui un completo idiota», dijo Roberto, la voz baja, pero audible para todos. La honestidad cruda de la frase conmocionó el ambiente. «Y basado en el hecho de que acabo de conocer a mi hijo hace 27 minutos». Miró su reloj, el mismo que antes marcaba su eficiencia, ahora marcando el inicio de su conciencia. «Pasé los últimos 5 meses tratando su existencia como un elemento secundario en mi vida. No puedo firmar un documento que haga esa ausencia permanente sin antes intentar entender lo que perdí, intentar demostrar, quizás a mí mismo más que a cualquier otra persona, que puedo ser más que el hombre que fui hasta hoy». Se giró hacia Isadora, y por primera vez no había estrategia en su mirada, solo una súplica desnuda. «Pido 30 días, un mes, antes de cualquier decisión final sobre custodia, visitas o el fin de nuestro matrimonio. Un mes para aprender». El silencio que siguió fue profundo. Isadora lo miraba, el rostro una máscara indescifrable. Ella ya había escuchado promesas antes, promesas de «voy a bajar el ritmo, este es el último gran proyecto. Después de esto tendremos más tiempo». Todas resultaron vacías. ¿Por qué esta sería diferente? El juez Matos, un hombre que veía lo peor de los dramas humanos a diario, observó el intercambio con una sabiduría cansada. Se dirigió a Isadora. «Señora Nogueira, la decisión de aceptar esta petición es suya. El proceso puede seguir como estaba planeado, si así lo desea». El peso del mundo pareció recaer sobre los hombros de Isadora. Miró a Bernardo, que, indiferente a la tensión, estiró una manita hacia Roberto, un gesto instintivo, tal vez solo un reflejo, pero que en ese momento pareció cargar un significado inmenso. Suspiró, un sonido que contenía meses de soledad y una chispa de esperanza que odiaba sentir. 30 días, dijo, la voz poco más que un susurro, pero firme. «Pero que quede claro, Roberto, esto no es un juego, no es una negociación, no habrá prórroga.
Son 30 días para que usted aparezca, de verdad. Si en algún momento siento que esto es solo otra de sus estrategias para ganar, llamo a mi abogada y terminamos con esto en el mismo instante. Entendido, dijo Roberto, sintiendo un alivio tan abrumador que sus piernas flaquearon. No había ganado. Solo había ganado una oportunidad de no perderlo todo para siempre. Al día siguiente, Roberto no fue al rascacielos de Meneses Constructora, en Faria Lima. En su lugar, su coche de lujo, un Audi negro blindado, se detuvo frente a una tienda de artículos infantiles en la calle. Un oasis de colores pastel y objetos blandos en medio de las boutiques de diseño. Entró en la tienda a las 10 de la mañana, vestido con un traje que costaba más que el inventario de muchos estantes, y se sintió más desubicado que en cualquier reunión con inversores extranjeros. Una vendedora sonriente se acercó. «Dígame, señor, ¿busca un regalo?» «Necesito todo», dijo Roberto, la frase saliendo torpemente. «Para un niño, 5 meses». La vendedora parpadeó confundida. «¿Todo como qué, señor? ¿El ajuar completo?» «Todo como en... nada. No tengo nada». Sintió la necesidad de explicar, la vergüenza ardiendo en su rostro. «Soy el padre. Y yo... estuve ausente. Necesito empezar de cero». La expresión de la vendedora cambió de profesional a comprensiva. Era una mujer mayor, con ojos amables que parecían decir que él no era el primer, ni sería el último padre perdido en cruzar aquella puerta. Durante las siguientes 2 horas, Roberto fue guiado por un universo desconocido de biberones anticólicos, chupetes ortopédicos, pañales de diferentes tallas, cremas para la dermatitis, móviles musicales y cunas que se transformaban en camas. Él, que negociaba contratos de miles de millones con un frío análisis de datos, ahora escuchaba atentamente sobre la importancia de un colchón, con la densidad correcta y la diferencia entre un mameluco de algodón pima y uno de algodón egipcio. Lo compró todo, no con la alegría de un padre preparando el nido, sino con la desesperación de un hombre intentando llenar un vacío de 5 meses con objetos. El maletero de su coche fue abarrotado de cajas y bolsas, un intento material de compensar su fallo emocional. La verdadera prueba, sin embargo, llegó 3 días después. Isadora le envió un mensaje corto. «Bernardo tiene consulta de rutina con el pediatra mañana. Dr. Arthur en Moema. 15 horas. Si quiere ir». El si quiere era un arma de doble filo, una invitación y una prueba. Roberto respondió inmediatamente. «Estaré allí». Llegó a la clínica pediátrica con 20 minutos de antelación, el corazón latiendo más rápido que antes de cualquier presentación ante el consejo. La sala de espera, con sus paredes coloridas y juguetes esparcidos, olía a alcohol y a un ligero dulzor a leche. Cuando Isadora entró, cargando a Bernardo en un asiento de bebé, el mundo de Roberto se concentró en ellos. Se levantó sin saber qué hacer. «Hola», dijo él. «Hola», respondió ella sin sonreír, pero sin la hostilidad del foro. En la sala del Dr. Arthur, un hombre de mediana edad, con una calma contagiosa. Roberto se sentó en una silla en la esquina, sintiéndose un intruso. El médico, consciente de la situación por Isadora, condujo la consulta con una naturalidad que incluía a Roberto en cada paso. «Papá, ¿puedes sostenerlo aquí mientras lo examino?», le pedía. Roberto tomó a su hijo en brazos por primera vez. El peso era sorprendente, sólido y cálido. El olor a bebé, una mezcla de leche y talco, lo embriagó. Bernardo lo encaró con sus grandes ojos grises, y Roberto sintió un nudo en la garganta.
Mientras el doctor Arthur hablaba sobre curvas de crecimiento, introducción alimentaria y los próximos saltos de desarrollo, Roberto se dio cuenta de la verdad aplastante. Ser padre no era sobre proveer, era sobre estar presente. Era saber que a su hijo le disgustaba el sabor del papaya, pero le encantaba el de la pera. Era saber que dormía mejor con el sonido de ruido blanco. Era conocer las pequeñas cosas que formaban la gran cosa que era la vida de su hijo. Detalles que Isadora dominaba y que para él eran un idioma extranjero. Lo más importante en esta fase para su desarrollo emocional, dijo el doctor Arthur al final, mirando directamente a Roberto, es la previsibilidad. Es que él sepa que puede contar con las personas que lo aman. La presencia vale más que cualquier regalo caro. La frase resonó en su mente hasta el sábado siguiente, el día que Isadora, con reticencia, accedió a dejarlo pasar algunas horas solo con Bernardo. Ella llegó a su apartamento gigantesco e impersonal en Vila Nova Conceição, un lugar decorado por un diseñador famoso, pero que no tenía alma. Le entregó el bebé y un bolso que parecía contener lo suficiente para una expedición al Ártico. Los biberones están en la nevera. Solo hay que calentarlos al baño María. Suele tomar una siesta alrededor del mediodía. Si llora mucho, puede ser cólico. Y si entras en pánico, te llamo, completó Roberto. No, dijo ella, sorprendiéndolo. Solo sosténlo fuerte. Cántale. Su voz es la misma que la mía. Él la reconocerá. A veces, todo lo que necesitan es saber que no están solos. Y entonces ella se fue. El silencio que se instaló en el apartamento fue el más fuerte que Roberto jamás había oído. Él y su hijo se encararon. Bernardo, sentado en una alfombra de actividades que Roberto había comprado, lo miró con una curiosidad solemne. Roberto, sentado en el frío suelo de mármol, se sentía un impostor. Entonces, comenzó él, sintiéndose un idiota por hablar con un bebé. ¿Qué hacemos ahora? Como si entendiera, Bernardo estiró los bracitos e hizo un sonido burbujeante. Roberto, sin saber qué hacer, tomó un sonajero colorido y lo agitó. Bernardo rió. Una risa genuina, un sonido de campanas que llenó el apartamento estéril con más vida que cualquier fiesta que él hubiera dado allí. Roberto rió también, sorprendido. Agitó el sonajero de nuevo. Y de nuevo. Durante 20 minutos, lo único que importaba en el mundo era el sonido de aquel sonajero y la risa de su hijo. La hora del biberón fue un desastre cómico. Lo calentó demasiado. Luego lo enfrió demasiado. Tiró agua al suelo. Pero cuando finalmente acertó la temperatura y se sentó en el sillón de diseño incómodo, con Bernardo en brazos, algo mágico sucedió. El bebé sostuvo el biberón con sus manitas y succionó con ganas, los ojos fijos en los de Roberto. En ese momento, no había imperio, no había negocios, no había divorcio. Había solo él y su hijo, conectados por el acto más simple y fundamental de la nutrición. Bernardo se durmió en sus brazos, el cuerpo pequeño y cálido completamente relajado contra su pecho. Roberto se quedó inmóvil, con miedo de romper el encanto. Miró el rostro sereno de su hijo, las pestañas largas sobre la mejilla rosada, y sintió una ola de amor tan feroz y abrumadora que lo dejó sin aliento. No era el amor calculado que él creía que sentiría. Era un amor visceral, protector. Un amor que redefinía todas sus prioridades en un único y silencioso instante. Él, Roberto Meneses, el hombre que movía mercados, estaba completa e irrevocablemente rendido por un ser de 7 kilos, y por primera vez en mucho tiempo
se sintió verdaderamente rico. Las 3 semanas siguientes se desarrollaron como una película en cámara lenta para Roberto. Los días se dividían en 2 realidades paralelas que colisionaban de forma cada vez más violenta. Por la mañana era el Dr. Meneses, el titán del mercado inmobiliario, presidiendo reuniones, analizando proyecciones financieras y tomando decisiones que afectaban el horizonte de São Paulo. Pero por la tarde y en todos los momentos que conseguía robar, era solo Roberto, el padre aprendiz. Aprendió a descifrar los diferentes tipos de llanto de Bernardo, el agudo del hambre, el irritado del sueño, el quejumbroso del pañal sucio. Descubrió que al niño le encantaba el sonido de bossa nova, especialmente la voz suave de João Gilberto, que lo calmaba casi instantáneamente. Aprendió el arte de bañar a un bebé resbaladizo, una operación que exigía más concentración y destreza que la negociación de una cláusula contractual compleja. Isadora observaba todo con una cautelosa distancia. No ofrecía elogios, pero tampoco criticaba. Solo cumplía lo acordado, permitiendo que Roberto entrara lentamente en la rutina que ella había construido sola. En cada visita, ella notaba pequeños cambios. El apartamento de Roberto, antes un frío showroom, ahora tenía un rincón con una alfombra de actividades colorida y una cesta de juguetes. La foto de Bernardo, que ella le dio, estaba en su mesa de noche, en el lugar donde antes estaba un premio de empresario del año. Eran migajas, ella lo sabía, pero eran migajas de un hombre que nunca antes se había permitido dejar que nada más allá del trabajo invadiera su espacio sagrado. Él estaba intentando. La pregunta que la atormentaba era, ¿por cuánto tiempo? La vida de Roberto estaba hecha de crisis y oportunidades inaplazables. Era cuestión de tiempo hasta que una de ellas surgiera y pusiera a prueba aquella nueva y frágil dedicación. La prueba llegó un martes lluvioso, en forma de una llamada de Nueva York. Era Mark O'Donnell, el CEO de uno de los mayores fondos de inversión del mundo, un hombre que Roberto venía cortejando desde hacía casi un año, para un proyecto monumental, un complejo multiusos que rediseñaría un área entera de la zona sur de São Paulo, un negocio valorado en más de $1.000 millones. «¡Roberto, amigo mío!». La voz de O'Donnell sonó expansiva a través del altavoz del coche. Roberto estaba de camino al apartamento de Isadora para buscar a Bernardo para su día. «Tengo buenas noticias». El consejo dio luz verde. Están emocionados, pero quieren verte. Quieren escuchar la pasión por el proyecto de Boca do Cavalo, como decimos por aquí. Reunión final el jueves en nuestra oficina en Manhattan. Si cerramos, firmamos el viernes. El jet del fondo está a tu disposición. El viejo Roberto habría sentido una ola de adrenalina pura. Habría dicho, «Estaré allí», antes incluso de que O'Donnell terminara la frase. Habría llamado a su asistente, mandado preparar las maletas, cancelar todos los otros compromisos. La victoria estaba a su alcance, la mayor de su carrera, pero el nuevo Roberto, el hombre que pasó la tarde anterior en el suelo, haciendo muecas para provocar una carcajada de su hijo, sintió algo diferente, un nudo en el estómago. Jueves. Era su día con Bernardo. Tenían planes que, para el resto del mundo, eran insignificantes. Ir al acuario de São Paulo. Isadora había comentado que Bernardo se quedaba hipnotizado por los colores y movimientos de los peces en un video. Roberto quería ver los ojos de su hijo brillar ante un tanque de verdad. «Mark, eso es fantástico», dijo Roberto, la voz cuidadosamente neutra,
mientras el paisaje gris de Marginal Pineiros pasaba por la ventanilla. «Pero el jueves es imposible para mí». Hubo un silencio al otro lado de la línea, tan profundo que Roberto pudo escuchar el zumbido del aire acondicionado de su coche. «¿Imposible?», repitió O'Donnell, la incredulidad clara en su voz. «Roberto, estamos hablando del Proyecto Horizonte, el mayor negocio de tu vida. ¿Qué podría ser más importante? ¿Qué podría ser más importante?». La pregunta resonó en la mente de Roberto. Un año atrás, la respuesta sería nada. 6 semanas atrás, la respuesta sería nada. Pero ahora, la imagen que vino a su mente no fue la de un contrato firmado o un apretón de manos victorioso. Fue la imagen de Bernardo, con sus 5 meses de vida, descubriendo el mundo. Fue la promesa silenciosa que se hizo a sí mismo de no perder más ninguno de esos momentos de descubrimiento. «Tengo un compromiso inaplazable el jueves, Mark», dijo Roberto, la decisión solidificándose en su voz. «¿Un compromiso personal?» «¿Personal? Cancela», dijo O'Donnell, con la naturalidad de un hombre que creía que todo tenía un precio o podía ser pospuesto. «Roberto, el consejo solo estará reunido el jueves. Es ahora o quizás nunca. Pueden enfriarse, buscar otros socios». La amenaza velada flotó en el aire. El viejo Roberto habría cedido. Habría racionalizado que podría compensar a Bernardo después. Que ese negocio garantizaría el futuro de su hijo por generaciones. Pero estaba empezando a entender que el futuro que Bernardo necesitaba no era financiero. Era un futuro con un padre. Un padre que cumplía sus promesas, incluso las pequeñas. Especialmente las pequeñas. «Entonces tal vez sea nunca, Mark», dijo Roberto. Y las palabras lo sorprendieron tanto como deben haber sorprendido a O'Donnell. «Puedo enviar a mi director de operaciones, Ricardo. Conoce el proyecto tan bien como yo y es un negociador brillante. Yo participaré por videoconferencia para la presentación inicial, pero no puedo estar allí personalmente. Mi palabra final es esa». Estaba arriesgándolo todo. La reputación, el negocio, la credibilidad. Estaba rompiendo la regla número 1 de su propio manual de éxito. Nunca, jamás, muestre a un oponente que algo es más importante para usted que cerrar el acuerdo. La despedida de O'Donnell fue fría y abrupta. Roberto colgó el teléfono con las manos temblorosas. No se sentía victorioso. Se sentía aterrorizado. Pero por debajo del terror había una corriente subterránea de algo nuevo. Integridad. Había tomado una decisión. No con base en lo que era más lucrativo o estratégico, sino con base en el hombre que quería convertirse. Cuando se lo contó a Isadora, esa misma tarde, mientras observaba a un Bernardo fascinado por un tanque de peces payaso en el acuario, esperaba escepticismo. Esperaba un veremos, si no cambias de idea. En su lugar, ella solo lo observó por un largo momento, los ojos buscando algo en el fondo de los suyos. «¿O'Donnell te llamó?», preguntó ella, recordando el nombre que él mencionaba con tanta frecuencia en el pasado. «Sí, no estaba contento». «¿Y tú?», preguntó ella, la voz suave. «¿No estás arrepentido?». Roberto miró a Bernardo, que golpeaba su manita en el cristal, balbuceando de excitación hacia los peces coloridos. Miró el brillo en los ojos de su hijo, un brillo que dinero alguno en el mundo podría comprar. «No», dijo él. Y la verdad de esa única palabra lo llenó con una paz que no sentía hacía años. «Por primera vez, siento que estoy exactamente donde debería estar». Isadora no dijo nada. Solo extendió la mano, y por un breve instante, sus dedos tocaron los de él sobre el carrito de bebé.
No fue un gesto de reconciliación ni de perdón. Fue más simple y quizás más significativo. Fue un gesto de reconocimiento. Ella estaba viendo que tal vez, solo tal vez, el cambio que tanto había deseado y por el que tanto había sufrido estaba finalmente empezando a suceder. Él no podía borrar los errores del pasado, pero en aquel día lluvioso de São Paulo, frente a un tanque de peces, Roberto Meneses eligió su presente, y al hacerlo, comenzó a construir un futuro completamente diferente. Esa noche, llegó la noticia. Ricardo, su director, llamó desde Nueva York. La reunión había sido tensa. El consejo de O'Donnell estaba decepcionado con la ausencia de Roberto. Aplazaron la decisión. El negocio estaba en el limbo, en riesgo. El viejo Roberto habría entrado en pánico. Se habría culpado. Pero el nuevo Roberto solo agradeció a Ricardo el esfuerzo y dijo: «Hicimos lo mejor que pudimos, ahora vámonos a casa». Colgó el teléfono y fue a la habitación de invitados, donde montaron la cuna de Bernardo. Miró a su hijo dormido, el pecho subiendo y bajando en un ritmo tranquilo, y supo con una certeza que trascendía cualquier balance financiero, que no importaba lo que sucediera en Nueva York. Él ya había cerrado el negocio más importante de su vida. La noticia del casi colapso del acuerdo con el fondo de O'Donnell se esparció por los pasillos de Meneses Constructora como un incendio. La ausencia de Roberto en la reunión crucial en Nueva York era el único asunto en los cafés y en las conversaciones de pasillo. Para una empresa construida sobre la imagen de su líder omnipresente e implacable, aquello era más que un rumor. Era un temblor sísmico. La convocatoria para una reunión de emergencia del Consejo Administrativo no fue una sorpresa. Fue una inevitabilidad. El lunes siguiente, Roberto entró en la sala de reuniones del piso 13, un espacio panorámico con vistas a la ciudad que él había ayudado a moldear. El aire estaba cargado de una tensión palpable. Sentados alrededor de la inmensa mesa de jacarandá, estaban los guardianes de su imperio. Otavio Drummond, un banquero de inversiones de la vieja guardia, que fue el primero en apostar por Roberto. La elegante y perspicaz Beatriz Lacerda, heredera de una fortuna industrial y la voz de la razón en el consejo. Y otros 5 ejecutivos e inversores, cuyas expresiones variaban de la preocupación a la hostilidad declarada. «Roberto», comenzó Otavio sin rodeos, tan pronto como la puerta se cerró. «Necesitamos una explicación. ¿Qué diablos pasó en Nueva York? Mark O'Donnell me llamó el fin de semana. Estaba furioso. Dice que demostraste un desprecio chocante por el negocio». Son palabras de él. Roberto permaneció de pie, las manos en los bolsillos, una postura relajada que contrastaba violentamente con la atmósfera de la sala. No iba a sentarse, no iba a ponerse en la misma posición defensiva de siempre. «Lo que sucedió, Otavio, es que tenía un compromiso», dijo él, la voz tranquila. «¿Un compromiso?», replicó uno de los consejeros más jóvenes, un tiburón del mercado financiero llamado Casio. «Un compromiso de $1,000 millones. Fue lo que tiraste por la ventana. Supimos que era un compromiso personal. ¿Qué tipo de compromiso personal vale más que el mayor proyecto en la historia de esta empresa?» Roberto caminó lentamente hasta la ventana, mirando la ciudad allá abajo. Los edificios que antes le parecían trofeos, ahora parecían solo edificios. El tipo de compromiso que si lo perdía, no podría ser recuperado en el próximo trimestre fiscal, dijo él, girándose para encararlos. «Pasé el día con mi hijo». Un silencio aturdido se apoderó de la sala. «Hijo». La mayoría de ellos ni siquiera sabía que Roberto tenía un hijo.
Su vida personal era una caja negra. Beatriz Lacerda, que siempre había tenido un instinto agudo para las corrientes humanas detrás de los números, se inclinó hacia adelante. Roberto, entendemos la importancia de la familia, pero ciertamente podría haberse pospuesto. Podrías haber llevado a tu hijo a Nueva York. Hay soluciones. No, Beatriz, no las hay, dijo Roberto. La solución no es encajar a mi familia en los intervalos de mi trabajo. La solución es construir una vida donde mi trabajo no devore a mi familia. Y es por eso que convoqué esta reunión. No solo para explicar lo de Nueva York, sino para proponer un cambio fundamental en la forma en que esta empresa y yo operamos. Tomó una tableta de la mesa y proyectó un documento en la gran pantalla de la pared. El título era simple y chocante. Meneses Constructora 2.0. Un nuevo paradigma de liderazgo. Lo que seguía era una herejía para el mundo corporativo que habitaban. Roberto proponía una reestructuración completa de su propio papel. Estaba delegando la autoridad final sobre todas las negociaciones por debajo del 502 millones a un comité liderado por Ricardo, su COO. Estaba recortando sus viajes internacionales en un 80%, limitándolos a situaciones absolutamente críticas e insustituibles. Estaba instituyendo una política de desconexión digital para toda la empresa, prohibiendo correos electrónicos y llamadas de trabajo después de las horas laborales y los fines de semana, excepto en emergencias genuinas. Y lo más chocante de todo, estaba proponiendo un programa de inversión en calidad de vida, incluyendo licencia de paternidad extendida, guardería subsidiada en el edificio de la empresa y horarios de trabajo flexibles. «Esto es un suicidio corporativo», dijo Casio, levantándose. «Estás proponiendo que quitemos el pie del acelerador mientras nuestros competidores tienen el motor al máximo. ¿Flexibilidad? ¿Desconexión? Eso es para startups de Silicon Valley, no para una constructora que trata con hormigón y política. ¿Te has vuelto loco?» «Por el contrario, Casio, nunca estuve tan cuerdo», respondió Roberto impasible. «Durante 15 años, construí esta empresa basándome en mi sacrificio personal y exigí, silenciosamente, el mismo sacrificio de todos los que trabajan aquí. Creé una cultura de agotamiento, donde el éxito se mide por el número de horas que pasas lejos de tu familia. ¿Y sabes lo que descubrí? Eso no es sostenible, ni para mí, ni para la empresa. Un líder agotado toma malas decisiones. Un equipo agotado pierde la creatividad. El acuerdo de Nueva York no se perdió porque no fui. Está en riesgo, porque creé una cultura donde mi principal ejecutivo, Ricardo, sintió que necesitaba imitarme en lugar de usar sus propios talentos para negociar. Otavio Drummond, el banquero, se rascó la barbilla, pensativo. La intención es noble, Roberto, pero al mercado no le importa la nobleza, le importan los resultados. ¿Cómo garantizas que esta humanización no nos costará nuestra ventaja competitiva? No lo garantizo, admitió Roberto, y la honestidad de la frase sorprendió a todos de nuevo. Es un riesgo, pero apuesto a que un equipo descansado, motivado y feliz, que siente que la empresa se preocupa por su vida fuera de aquí, producirá mejores y más innovadores resultados a largo plazo que un equipo que vive al límite del agotamiento. Estoy apostando por las personas, Otavio, no solo por los números. Hizo una pausa y su mirada recorrió cada rostro en la sala. Y voy a hacer esto con o sin mi título. Esta es la dirección que voy a tomar en mi vida. Si el consejo decide que esta dirección no es compatible con el cargo de CEO, lo entenderé. Pueden removerme. Pero no voy a sacrificar más mi oportunidad de ser padre en el altar de esta empresa. Prefiero vender mi participación y construir edificios de juguete en el suelo de la habitación de mi hijo a perder un día más de su vida. La declaración final
flotó en el aire como una bomba. No estaba pidiendo permiso. Estaba declarando sus términos. Estaba poniendo en juego su propia presidencia, el imperio que construyó de la nada, por algo que ellos no podían cuantificar en una hoja de cálculo: la paternidad. Beatriz Lacerda fue la primera en romper el silencio. «Yo ya perdí un matrimonio por esta industria», dijo ella, la voz sorprendentemente personal. «Y vi a mi padre, el fundador de la empresa que heredé, tener un ataque al corazón en su mesa a los 58 años. Tal vez tenga razón. Tal vez la locura no sea cambiar, sino continuar por el mismo camino y esperar un resultado diferente». La discusión que siguió fue la más acalorada en la historia del Consejo. Pero la posición de Roberto era inquebrantable. No estaba negociando. Estaba informando. Al final de 2 horas, la votación fue ajustada. Pero la propuesta pasó, con un período de prueba de 6 meses. Beatriz y Otavio, los 2 consejeros más influyentes, le dieron el voto de confianza que necesitaba. Esa noche, Roberto fue al apartamento de Isadora. Bernardo ya dormía. Se sentaron en el pequeño balcón del apartamento de ella, con la vista a los tejados del barrio, un escenario muy diferente a la vista panorámica de su oficina. Él le contó sobre la reunión, sobre la propuesta, sobre el ultimátum que había dado. Isadora escuchó en silencio, el rostro iluminado por la luz suave de una lámpara de mesa. Cuando terminó, ella no dijo felicidades o estoy orgullosa. Solo lo observó con una intensidad que lo hizo sentirse completamente expuesto. «El hombre del que me enamoré», dijo ella, la voz baja, «era un arquitecto soñador que quería construir casas bonitas para que la gente viviera. En algún lugar del camino, se perdió y se convirtió en un empresario que solo quería construir edificios más altos que los de los demás». Hizo una pausa y una pequeña sonrisa. La primera sonrisa genuina que él veía en meses tocó sus labios. «Creo que ese arquitecto tal vez todavía esté ahí, debajo de todos esos trajes caros. En ese momento, bajo el cielo de São Paulo». Roberto no se sentía como un CEO que acababa de arriesgar su imperio. Se sentía como un hombre que acababa de encontrar el camino de vuelta a casa. La reconstrucción de su carrera había comenzado, y con ella, la posibilidad, aunque frágil y distante, de la reconstrucción de su familia. 2 años. En el mundo de los negocios de Roberto, 2 años eran un ciclo completo, el tiempo para que un proyecto saliera del papel, se alzara contra el cielo y se inaugurara con champán y cobertura de prensa. Pero en la nueva economía de su vida, la economía del alma, 2 años fueron el tiempo necesario para la más compleja y gratificante de todas las construcciones. La de una familia. La escena ahora no era un foro tenso o una sala de reuniones fría, sino la hierba verde y acogedora del Parque Ibirapuera en una mañana de domingo. El sol de São Paulo se derramaba entre los árboles, pintando el suelo con manchas de luz. Roberto, ahora con casi 40 años, pero con una mirada más ligera que la que tenía a los 30, corría torpemente con las mangas de la camisa de lino dobladas, intentando interceptar un balón de fútbol pateado con más entusiasmo que puntería por Bernardo. A sus 2 años y medio, Bernardo era un dínamo de energía, una mezcla perfecta de la determinación del padre y la risa fácil de la madre. «¡Agarra, papi! ¡Agarra!», gritaba él, la voz infantil resonando por el parque, antes de tropezar con sus propios pies y aterrizar suavemente en la hierba, explotando en una carcajada contagiosa. Roberto se tiró a su lado, jadeando, riendo también. El olor a hierba, el calor del sol,
el sonido de la risa de su hijo. Esa era su nueva definición de un negocio exitoso. Desde un banco cercano, bajo la sombra de un flamboyán, Isadora observaba la escena. Ya no estaba leyendo manuales de paternidad, sino una novela de Laia Luft, algo que no hacía años. Una sonrisa serena adornaba su rostro. Ella y Roberto no se habían vuelto a casar. El papel del divorcio todavía existía en algún cajón, un recordatorio de cuán cerca estuvieron de un final absoluto. Pero habían hecho algo quizás más difícil que casarse. Eligieron, día tras día, reconstruir. ¿Saben? La Revolución Meneses, como la prensa de negocios apodó el giro de Roberto, había funcionado. La productividad de la constructora aumentó. La rotación de empleados cayó drásticamente y la empresa se convirtió en un imán para los mejores talentos del mercado, atraídos por la promesa de un ambiente de trabajo que respetaba la vida. El acuerdo con O'Donnell, en Nueva York, terminó cerrándose 6 meses después, en términos incluso más favorables, pues la postura de Roberto, en lugar de ser vista como debilidad, fue interpretada como una fuerza inquebrantable. Se había convertido en una especie de gurú corporativo, invitado a charlas sobre liderazgo humanizado, invitaciones que casi siempre rechazaba. Su prioridad era otra. «Pausa para la hidratación, Timmy», llamó Isadora, abriendo una pequeña bolsa térmica y sacando una botella de agua de coco para Bernardo y una de agua para Roberto. Mientras Bernardo bebía su agua de coco, sentado en el regazo de Roberto, señaló al cielo. «Papi, ¿el edificio que hiciste?» Señalaba a uno de los rascacielos de Meneses Constructora, que se destacaba en el horizonte de São Paulo. Roberto siguió el dedo de su hijo. Años atrás, habría inflado el pecho de orgullo. Habría dicho: «Sí, hijo, papá construyó aquello», pero su perspectiva había cambiado. «Sí, hijo, papá ayudó a construir, pero ¿sabes cuál es mi construcción favorita?» Bernardo lo miró con curiosidad. «¿Cuál?» «Esta de aquí», dijo Roberto, haciéndole cosquillas en la barriga a su hijo, que se retorció en una carcajada deliciosa. «Este desorden nuestro aquí en la hierba, esto vale más que todos los edificios del mundo». Ya no vivían en apartamentos separados. Hace aproximadamente 1 año, compraron una casa en un barrio arbolado con un patio lo suficientemente grande para que Bernardo corriera. No era el ático de cristal de Roberto, ni el pequeño y acogedor apartamento de Isadora. Era un espacio nuevo, un territorio neutro, donde podrían construir nuevos recuerdos, sin los fantasmas de los antiguos. Los fines de semana, la rutina era sagrada. Paseos en bicicleta por el parque, helado en la panadería de la esquina, donde el dueño ya conocía a Bernardo por su nombre. Almuerzos de domingo en casa de la madre de Isadora, donde Roberto, el ex multimillonario ausente, ahora era solo el yerno, que finalmente aprendió a llegar a tiempo. «¿Sabes de qué me acordé hoy?», dijo Isadora más tarde, mientras caminaban de la mano, con Bernardo dormido en el carrito. «¿De qué?», preguntó Roberto. «De aquella audiencia en el foro, de tu rostro cuando me viste entrar con él. Parecía que habías visto un fantasma». Roberto sonrió, una sonrisa melancólica. «No era un fantasma, era mi futuro que estaba a punto de tirar por la borda. A veces, todavía me despierto en medio de la noche y pienso en lo que habría pasado si no hubieras entrado por esa puerta, si la niñera no hubiera tenido esa emergencia. Yo habría firmado ese papel, Isa, y mi vida hoy estaría vacía. Un montón de logros que no significan nada. Pero entré», dijo ella, apretando su mano, «y pediste 30 días. Y lo más importante, hiciste que cada uno de ellos valiera la pena. El perdón no vino con un gran gesto,
sino que fue tejido en el día a día. En las noches en que Roberto se levantaba para cuidar de Bernardo, cuando tenía fiebre. En las mañanas en que preparaba el café para que Isadora pudiera dormir un poco más. En la forma en que ahora escuchaba, no solo con los oídos, sino con el corazón. Había aprendido que el amor no era un sentimiento pasivo, sino un verbo activo, una elección diaria. Esa noche, después de acostar a Bernardo, leyendo por 10ª vez la historia de un dragón que solo quería hacer amigos, Roberto e Isadora se sentaron en el balcón de su nueva casa. El silencio entre ellos era cómodo, lleno por el sonido de los grillos y por el brillo distante de la ciudad. «¿Qué estás pensando?», preguntó ella, una pregunta que se había convertido en un ritual entre ellos. Roberto miró al cielo estrellado. «Estaba pensando en la riqueza. Pasé la vida entera midiendo la riqueza en ceros, en mi cuenta bancaria, en el valor de mis acciones, en la altura de mis edificios. Yo era un multimillonario que vivía en la miseria emocional». Se giró hacia ella, los ojos brillando con una sinceridad que aún la desarmaba. «Hoy lo entiendo. La verdadera fortuna no es lo que acumulas, es lo que te niegas a perder. Son los momentos, el primer paso de tu hijo, su risa cuando haces una mueca, el sonido de su respiración durmiendo en la habitación de al lado, el toque de la mano de la mujer que amas en la tuya. Esos momentos, ellos son la única moneda que realmente importa al final». Desde dentro de la casa llegó un sonido bajo. Bernardo, en su sueño, murmuró una palabra clara. «Papi». Roberto cerró los ojos, saboreando el sonido. No era el aplauso de un consejo o el cierre de un negocio. Era el sonido de un universo entero, diciendo que él pertenecía a ese lugar. Roberto Meneses, el hombre que casi lo pierde todo, había finalmente entendido. No necesitaba construir rascacielos para tocar el cielo. Solo necesitaba arrodillarse en el suelo para jugar con su hijo. Y en ese gesto simple, encontró una riqueza mucho más allá de cualquier medida.